Vamos a orar. Padre Celestial, tú conoces perfectamente el estado de nuestros corazones. Podemos estar convencidos de que somos tus hijos cuando puede que no. O podemos estar convencidos de que estamos haciendo tu voluntad cuando puede que no. No hay nada más saludable para nuestras vidas que exponernos al espejo claro y glorioso de tu palabra. No hay nada mejor para nuestras almas que ser penetrados con la espada de tu palabra. Qué gran bendición tenemos en este momento que exponernos a la luz de tu palabra, que todo lo muestra. Padre, que el poder de tu palabra sea manifiesta hoy para que solo haya una distinción en este lugar. Verdaderos creyentes o verdaderos incrédulos. Nada de grupos intermedios. O somos de ti o no lo somos. Aunque Padre, ten piedad, por favor, de quienes no tienen ni idea de por qué creer en Jesucristo. Persuádelos en sus corazones de por qué hay que creer en Él. En su nombre te lo pedimos. Amén. Hebreos capítulo 12, versículos 14 al 29. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Gracias. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral y profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pero no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabra tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: a una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El Señor bendiga su palabra. Quiero en este momento hacer un ejercicio y deseo que traigan a sus mentes alguno de estos escenarios. Estoy seguro que alguien ha experimentado algo así.
Quizá ustedes iban caminando por la calle y vieron una promoción. ¿Sí les ha pasado? O en algún momento vieron en un medio de comunicación, vieron una oferta muy tentadora por su gran descuento. O vieron algún producto que iba a ser ofrecido por tiempo limitado. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han rechazado una oferta exclusiva de la cual se arrepintieron? Y entonces afirmamos, no, ¿por qué no la aproveché? Y no estoy haciendo una apología a endeudarse o a las deudas o a las compras compulsivas, ni mucho menos. Quizá alguno haya experimentado una oferta exclusiva de otra índole, ¿sí? Pero no la aprovechó. Un regalo, un favor, un bien, cualquier cosa. Y llegamos a afirmar, ¿por qué no la aproveché? Ahora, ¿por qué una oferta exclusiva puede ser tan atrayente como para ser recibida, para que la tomemos? Porque una oferta exclusiva puede ser tan atrayente como para ser recibida. Bueno, precisamente por la exclusividad. Eso la hace atractiva. Puede ser exclusivo por el precio, o por el tiempo, o por la cantidad, o por la calidad, o por los beneficios, etcétera. Esta epístola que hemos visto a lo largo de estos días inicia con una oferta exclusiva. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres, por medio de los profetas, en este tiempo, ahora nos habla por el Hijo. Y ahora, llegando casi al final de esta epístola, hay un eco de esa oferta. Miren allí el versículo 25 del capítulo 12. Mirad, mirad, que no rechacéis al que habla. Esta oferta de salvación es dada por Dios porque ha dado a aquel que es mayor que los ángeles, y lo vimos en mensajes anteriores, es mayor que Moisés, es mayor que la ley, es mayor que el sacerdocio levítico, mayor que cualquier persona o cosa, y que lo hace una oferta única. Ahora, en cierto sentido, esta oferta de salvación es la expresión de la gracia de Dios. La gracia de Dios es única. ¿Por qué es eso? Inmerecida. Inmerecida. Una oferta exclusiva es una expresión de gracia para aprovechar sus beneficios, como un descuento, por ejemplo. Nadie tiene que hacer descuentos o ofertas exclusivas, pero se hacen por gracia. Se hacen por gracia. Y el hecho de que Dios haya enviado a Cristo para acercarnos a Él, para restaurar nuestra relación con Él, para ser perdonados por Él, para disfrutar de Él, esa oferta exclusiva. Y mucha atención a esto. No le pongan atención a la campana, pongan atención a mí. Esa oferta exclusiva puede llevar a muchos a decir, ¿por qué no la aproveché? ¿Por qué no la aproveché? Quizá en este momento no vemos la gracia de Dios tan atractiva como para considerarla una oferta exclusiva. Y no la vemos así porque no entendemos o no experimentamos algo que para el ser de Dios, para la persona de Dios, es sumamente importante, y es su
santidad. Su santidad. ¿Qué significa que Dios es santo? Y lo cantábamos. ¿Qué significa que Dios es santo? Significa que Dios es único, que Dios es exclusivo. Significa que no puede ser comparado con nada ni con nadie. Por eso la Biblia habla tanto de la santidad de Dios, porque no tiene competidores, no tiene a otros como para medirse con ellos. Dios es 3 veces santo, lo cual lo hace aún más exclusivo. Y si nuestra mayor necesidad como seres humanos es estar con Dios y disfrutar de Él para siempre, entonces necesitamos algo que nos permita acceder a un ser tan exclusivo como Él, para acceder a su santidad. Quien no acceda a su santidad, quien no tenga parte con Dios y su ser, entonces tendrá parte con su juicio. En otras palabras, quien no sea con Dios es contra Él. Pero Dios mismo ha dado una oferta exclusiva. Dios mismo. Así que, hermanos y amigos, no rechacen la gracia para que vivan para Dios y no para su juicio. Y ese es el mensaje del texto. No rechacen la oferta exclusiva dada por Dios para acceder a Él y a todos sus beneficios eternos. Y las preguntas, cuando vemos este mensaje, oímos este mensaje, es ¿qué significa eso? ¿Y cómo se logra eso? ¿Qué significa no rechazar la gracia para que vivamos para Dios y no para su juicio? ¿Y cómo se logra eso? Para responder esas preguntas, quisiera que vayamos desarrollando este texto a la luz de, primero, la razón para no rechazar la gracia. Y segundo, las implicaciones de estar bajo la gracia. Y así deseo que veamos el texto. Tanto la razón como las implicaciones nos van a dar luces para entender por qué no debemos rechazar la gracia, la oferta exclusiva de Dios. Entonces veamos ese primer punto. La razón para no rechazar la gracia. Y la razón que presenta el texto descansa en 2 comparaciones. Pero antes de ver esas comparaciones, el autor nos introduce con un imperativo. Y está en imperativo en griego. Versículo 14, ¿qué dice? Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y no se entiende muy bien la conexión de este verso con el tema anterior, no sé si lo recuerdan. El texto nos presenta el tema acerca de la disciplina, ¿cierto? De cómo Dios nos entrena para entrar a la vida eterna, nos entrena a través de la disciplina, nos entrena a través del sufrimiento. Y cuando leemos este versículo 14, como que no se entiende muy bien esa conexión. Pero si repasamos el versículo 10, podemos ver esa conexión. Miren el versículo 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, hablando de los padres terrenales, nuestros padres. Pero Él, es decir, Dios, nos disciplina para nuestro bien. ¿Para qué? Para que participemos de su
santidad. La disciplina de Dios, o como veíamos mejor, el entrenamiento del Señor nos prepara para acceder a Él. Y si en nosotros hay un sentir de buscar la santidad, pues vamos a ver la disciplina como algo beneficioso. Vamos a ver la disciplina como algo beneficioso porque no cualquiera puede acceder a Dios. No cualquiera puede acceder a Dios. Pero la disciplina nos va a preparar para gustar de Dios, para disfrutar de Él, disfrutar de su exclusividad. La disciplina, como veíamos, nos entrena para que los supuestos competidores de Dios sean removidos de nuestro corazón. En nuestro corazón hay muchos competidores para Dios, muchísimos. Pero la disciplina nos entrena para que en verdad entendamos y veamos a Dios como el único y suficiente creador y Señor. Entonces, si nuestro ídolo es el dinero, Dios va a disponer de todo tipo de circunstancias que nos van a llevar a ver el dinero como insuficiente, limitado y efímero, pasajero. De que el dinero no puede competir con Dios, pues con dinero no se compra la paz que sobrepasa todo entendimiento, ni la salvación, ni mucho menos la vida eterna. Cuando usted está afligido, usted no puede sacar su chequera y comprar paz. Ahora, volviendo al verso 14, hay algo bien interesante. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pregunta, ¿qué tiene que ver buscar la paz con la santidad de Dios? Parecen como dos cosas distintas. ¿Qué tiene que ver buscar la paz con la santidad? Bueno, quizá el autor del texto está asociando la santidad práctica con la santidad teológica. ¿Cómo así? Bueno, buscar la paz con todos es una expresión práctica de la búsqueda de lo que Dios es en esencia. Y Dios en esencia es paz. Paz. El Dios de la Biblia se distingue por ser un Dios pacífico, no conflictivo. Dios no tiene problemas con nadie, solamente tiene problemas con los que persisten voluntariamente en ir en contra de su voluntad. De hecho, es el ser humano quien decidió levantarse en armas contra Dios, no al contrario. El Dios de la Biblia es un Dios de paz. Y si Dios en su exclusividad es un ser de paz, quienes se identifiquen con Él deben procurar lo mismo. Deben procurar lo mismo. Un cristiano conflictivo es un conflicto para la santidad de Dios. Lo voy a repetir. Un cristiano conflictivo es un conflicto para la santidad de Dios. En otras palabras, eso no tiene sentido. Un hijo de Dios que sea pendenciero, dado a las discusiones, a la agresividad, contradicción. Es una contradicción. Dios como santo es un Dios de paz. Y sus hijos deben caracterizarse por la paz. Y el versículo que sigue, el versículo 15, pone esto más interesante. Entonces voy a leer desde el 14. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien
de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. La expresión mirad bien en el original griego es la raíz, y creo que les va a sonar familiar, episcopeo, que es parecida a episcopos, de donde proviene la palabra obispo, que es otra forma de referirse a los ancianos o a los pastores de una iglesia, según el Nuevo Testamento. Los obispos son los que observan por encima y supervisan. Eso significa obispo. Pero el autor de Hebreos está hablando a su audiencia de creyentes, y ustedes que saben harto español, ¿cierto? Yo sé que ustedes saben español. Si no, nos sentamos a estudiar español, ¿sí? El autor de Hebreos está hablando a su audiencia de creyentes y les está refiriendo a esta expresión de mirad bien en presente activo participio plural. ¿Entendieron? ¿Eso qué significa? Bueno, eso quiere decir, hermanos, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo? Supervisando. Aquí el que supervisa no es el pastor, es quién. Los creyentes. Los creyentes. Es la misma idea que expresó en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Miren entre ustedes que no haya nadie que tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miren, supervisen. Y en este texto está diciendo el autor, echen revista, si es la expresión, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Observen entre ustedes que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Y pone hechos concretos como ejemplo. ¿Cuáles ejemplos? Versículo 15. De que ninguna raíz de amargura brotando causa dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Todos los creyentes, todos los miembros de una iglesia deben de estar vigilando de que nadie rechace la gracia de Dios, la cual se ve notoriamente en conductas que atentan contra la santidad de Dios. Y entonces el autor propone a Esaú como ejemplo. ¿Han oído de Esaú? Bueno, hay que leer allí Génesis. Y pone como ejemplo a Esaú, mostrando a través de su historia que a Esaú le importó más poner por delante su egoísmo e impiedad, saciando su necesidad de forma rápida y sin medir las consecuencias. ¿Ustedes han llegado a la casa con afán, con hambre? Uno hace lo que sea, ¿no? Y si no hay nada en la nevera, va uno a la tienda, ¿cierto? Y si no hay nada, mejor dicho, uno se come lo que sea. Pero Esaú prefirió saciar su necesidad temporal de forma necia, dejando de lado las bendiciones mayores. Versículo 17. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. La oferta exclusiva ya había pasado.
Así que una comunidad de creyentes que procura la paz que caracteriza al único Dios verdadero es una comunidad que supervisa que nadie tenga actitudes conflictivas, egoístas y carnales, pues es contrario a la gracia de Dios. Es contrario a la gracia de Dios. ¿Y en qué es contrario? ¿En qué es contrario? Esta pregunta es importante. ¿En qué es contrario? En que la gracia de Dios es su oferta exclusiva para ser librados de todo aquello que atenta contra su santidad. La gracia de Dios es el don divino para que los pecadores se arrepientan y vuelvan a Él. La gracia de Dios es el regalo inmerecido para que los transgresores dejen su impiedad y busquen agradar a aquel que los creó. Ahora, no sé si se han dado cuenta, esto que ha dicho el texto hasta aquí es presentado a modo de introducción. Busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y pone ejemplos. Pero viene entonces la razón por la que no deberíamos rechazar la gracia, ya que el mensaje del texto es que no rechacemos la gracia para que vivamos para Dios y no para su juicio. ¿Por qué es posible buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios? ¿Por qué es posible? ¿Por qué? Bueno, vimos el cómo, ¿cierto? No hemos visto el por qué, vimos el cómo. Hermanos, busquen la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Cómo? Supervisando, mirando bien, revisando, viendo que entre todos nadie deje alcanzar la gracia de Dios, observando pensamientos, actitudes, acciones contrarias al ser de Dios. Pero ahora, ¿por qué es posible? ¿Por qué es posible hacer eso? Bueno, les decía que hay dos comparaciones que presenta el texto. Primera comparación, versículo 18. Porque ustedes no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a un torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. La experiencia de Israel, si ustedes han leído el Antiguo Testamento y sobre todo el Éxodo, la experiencia de Israel en Sinaí fue de miedo y de reservas porque Dios estaba allí. La santidad de Dios era tal que ni los animales se salvaban de morir si llegaban a tocar el monte donde estaba Dios. Hasta el mismo Moisés, que la Biblia dice que es considerado amigo de Dios, estaba ¿qué? Aterrado. Estaba aterrado. Esa fue la experiencia de Israel. Una experiencia cargada de temor y limitaciones. Pero, y recuerden que todos los peros de la Biblia son gloriosos. Pero, ¿cuál es la experiencia
del creyente? ¿Cuál es la experiencia de los cristianos? ¿Cuál es la experiencia de los que confían y tienen fe en Cristo? Bueno, la experiencia es más alentadora, pues los creyentes tienen toda la riqueza de gracia para acercarse a Dios. Tienen al perfecto mediador, al Cordero de Dios que murió y resucitó por ellos. Se llama Jesucristo. Tienen el testimonio de una nube de testigos que se mantuvieron firmes en la fe. Hebreos capítulo 11. Aún sin haber recibido lo prometido. Tienen a un Dios, o mejor, tienen a Dios mismo. Pues Jesús les dio acceso directo al trono de la gracia para el socorro oportuno. Tienen a todo un cúmulo de más creyentes que han experimentado el nuevo nacimiento y que van todos camino a la eternidad. Tienen a ángeles. Hebreos capítulo 1. Según la misma carta, los creyentes tienen a los ángeles que nos sirven como espíritus ministradores. De alguna manera Dios los usa en favor nuestro. Tienen la promesa de la ciudadanía celestial, que es el anhelo de todo aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces la pregunta que les hago a mis hermanos es, y lástima que no tenga más voz, ¿ven la comparación? ¿Ven la comparación? Y eso que Israel podía estar con Dios y de cerca, casi que lo podían ver en esa columna de nube y fuego. Ahí estaba Dios. Dios les hablaba allí desde el monte. Pero a nosotros se nos habla por las Escrituras y las seguimos por fe. Creemos en Dios y su evangelio por fe. Todo lo mejor a la luz de esta comparación es por fe. Lo único que vemos es a la iglesia, a nuestros hermanos, supervisándonos para que no perdamos de vista el galardón. Porque la forma en que nos hemos acercado a Dios es por la fe en esa gracia compuesta por múltiples elementos que nos conducen a la eternidad. No sé si vieron de los versículos 22 al 24, es una lista de cosas. Así que no rechacemos la gracia para que vivamos para Dios y no para su juicio. Porque la forma en que nos hemos acercado a Dios es por la fe en esa gracia compuesta de muchas cosas que nos conducen a la eternidad, cosa que no hizo Israel. Pues se acercaron de forma distinta a Dios, se acercaron con temor, con miedo, con reservas. Segunda comparación, versículo 25. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, explica el autor, aún una vez más, indica, se refiere a la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Lo que Dios pronunció en el Éxodo al pueblo fue su ley, su voluntad, estando en medio de ellos. Esa generación de israelitas, si ustedes leen el libro de Éxodo, esa generación, ¿qué le pasó a esa generación que salió? ¿Qué le pasó? Y no eran unos cuantos miles, eran más de 2,5 millones de personas. Y de esos quedaron como unos 3, mal contados. ¿Qué le pasó a esa primera generación? Quedó postrada en el desierto
murieron en el desierto por rechazar la voz de Dios. No porque no tenían agua, porque la tenían. No porque no tenían carne, porque Dios les envió carne. No porque se les gastara la ropa o el calzado, porque eso es algo que ni Nike hace hoy. 40 años y no se gastaba el calzado, imagínense eso. ¿Ah? Eso no lo ha logrado hoy ninguna marca. ¿Ah? Pero murieron rechazando la voz de Dios. Bueno, esta generación también morirá y quedará privada de la vida eterna si no escuchan la última instancia profética dada por el cielo, que se llama Jesucristo. Recuerden lo que dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, por los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, por el Hijo. Miren que no rechacen al que habla. Lo que se espera es un terrible juicio a quienes ignoren la advertencia del cielo. Todo será conmovido, los cielos y la tierra. Toda la creación como la conocemos hoy será sometido al juicio de Dios, y quienes rechazaron al que habla desde el cielo padecerán las consecuencias del juicio divino. Y como los israelitas incrédulos, jamás verán la tierra prometida. Jamás verán la ciudad donde está Dios. Jamás verán a Dios. Aunque sí verán algo de Dios, quienes rechacen la oferta exclusiva, su ira, su indignación, su castigo. Eso van a ver de Dios. Así que, hermanos y amigos, no rechacen la gracia para que vivan para Dios y no para su juicio. Porque Dios ha hablado y debemos poner mucha atención a su advertencia, pues no habrá más. No habrá más, porque lo que viene es su justo juicio. Rechazar la gracia es rechazar todo aquello que Dios no tendría que darnos, pues no lo merecemos. No merecemos estar aquí. No merecemos estar con Él, pues es perfectamente santo, único, exclusivo. No merecemos a su amado Hijo y santo Señor. No merecemos a Jesús, quien es toda la complacencia del Padre. No merecemos su reino, pues hemos preferido esta ciudadanía terrenal y cómo complacernos en ella. No merecemos el testimonio de tantos hombres y mujeres de Dios, pues como lo dice el mismo autor de Hebreos, no eran dignos de este mundo. No merecemos ser parte de la familia de Dios, los redimidos que están escritos en los cielos. No merecemos una más de sus advertencias, pues nos ha hablado cuantas veces ha podido para que nos arrepintamos y creamos en su Hijo Jesucristo. No rechacen la gracia para que vivan para Dios y no para su juicio. La razón está dada. Hermanos, no rechacen la gracia para que vivan para Dios y no para su juicio. Los creyentes nos hemos acercado por fe a la multiforme gracia de Dios. Está a nuestro alcance. Aún su voz de advertencia está allí para que la sigamos. Y está aquí escrita, creyendo en nuestra necesidad de su evangelio para llegar a su santidad. No somos como Israel, que estaba temeroso y limitado. Somos la iglesia que tiene libre acceso, sin reservas, a la gracia del único Dios. Pero tú, que no has creído a la advertencia de Dios, ¿qué estás esperando para creer? ¿Qué estás esperando para creer? ¿Qué te impide creer? ¿Qué te limita para acercarte a Dios?
Ahí está la oferta, es exclusiva, pero está ahí. ¿Por qué no la aprovechas? No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que termine la última y definitiva oferta de Dios para venir a Él. No sea que digas, ¿por qué no la aproveché? Cuando estés bajo el ardor interminable del infierno. Ahora veamos las implicaciones de estar bajo la gracia. Ya vimos la razón de por qué no rechazar esa gracia. Ya vimos la razón. Pero ¿qué implica estar bajo la gracia? Y las implicaciones están ligadas a la razón. Versículo 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El aceptar y no rechazar la gracia de Dios va a resultar en una vida transformada para servirle a Él. El aceptar y no rechazar la gracia de Dios va a lograr una transformación en nosotros para servirle a Él. El recibir la gracia de Dios, es decir, un regalo inmerecido de Él, va a resultar en una actitud de gratitud en aquel que acepta esa gracia. Y no se trata de pretender pagar la gracia de Dios con gratitud, no. Porque la gracia no se puede pagar. La gracia de Dios es impagable. Nosotros no podemos pagar porque Dios haya dado a su Hijo por nuestros pecados. Eso no se puede pagar. No se puede pagar por un regalo que no se merece. No tiene sentido. Se trata de la respuesta natural. Si hemos recibido esa gracia, si la hemos apreciado, si vemos su valor, la respuesta natural por parte de quien acepta la gracia de Dios es clara. Todo lo que tiene que ver con lo eterno, el reino de Dios, el acceso para siempre a Dios, va a impulsar a quien cree en esa gracia a vivir ¿de qué manera? Agradecido. Agradecido. A vivir con una actitud de servicio para el reino al cual pertenece el creyente. Los cristianos sirven, se entregan a los intereses del reino al cual pertenecen. Hermanos, ¿a cuál reino pertenecen ustedes? Al reino de Dios. Un servicio que muestra que Dios es santo, el único digno de ser adorado y honrado. Si somos ciudadanos del reino de Dios, vamos a mostrar un servicio que sea de su agrado por ser el santo Dios. Un servicio con temor reverente, porque sabemos quién es Dios. Es santo, es decir, único, exclusivo, sin igual. No es como el jefe de su empresa, no. Es un Dios santo, un Dios que es fuego consumidor, un Dios que es celoso de su gloria. Y esa expresión, fuego consumidor, si ustedes han leído Deuteronomio, saben de dónde viene. Porque cuando Moisés escribió esto en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, lo hizo precisamente en el contexto de mandar, de decirle al pueblo de Israel de que se abstuvieran de hacer cualquier tipo de imágenes. Las imágenes talladas en ese entonces era la forma en que las personas pretendían hacerse a una forma de Dios
como para adorarlo. Y quizá ustedes conocen la historia del becerro de oro. Lo han oído. Pero no solo esa parte de las escrituras, no solo Deuteronomio, sino en todas las escrituras, en estas miles de páginas, el Señor condena cualquier intento de representarlo con alguna forma o figura, porque Él es santo, Él es único, Él es exclusivo, no tiene comparación con nada ni con nadie. Él es celoso de su persona, de su ser. Compararlo con algo es rebajar su santidad, es anular su exclusividad. Es decir, que el Dios de la Biblia es como cualquier otro Dios. No importa, todos van al cielo sin importar en qué Dios crean. Es rebajarlo a eso. Y siguiendo la idea del autor de Hebreos, la actitud, y mucha atención a esto, la actitud que un creyente tenga hacia Dios va a mostrar si Él es exclusivo o no. Lo voy a repetir. La actitud que tenga un creyente hacia Dios va a mostrar si Él es único o no, si Él es exclusivo o no. Al creyente que le importa, y le importa mucho la santidad de Dios, piensa lo que Él piensa, hace lo que Él hace, es lo que es Dios. Le sirve con una actitud de temor y reverencia. Y es tal esa actitud que está dispuesto a entregar todo su corazón, toda su alma, toda su mente, todas sus fuerzas. ¿A quién? A Dios. Hermanos, no rechacen la gracia para que vivan para Dios y no para su juicio. La gracia que se nos ha dado para creer que nos espera una eternidad con Dios es la misma gracia que nos habilita para vivir como hijos de Dios. Bien, la gracia que se nos ha dado para creer que nos espera una eternidad con nuestro Creador es la misma gracia que nos habilita, nos capacita para mostrar que somos de Dios. Es la gracia que nos capacita para mostrar que todos nuestros afectos son para nuestro Creador, para aquel que nos puso en este mundo. Nosotros no vinimos a este mundo por nosotros mismos. Es la gracia que nos faculta para buscar la paz con todos, así como Dios es paz. Es la gracia que nos prepara para ser santos como Dios es santo. Entonces la pregunta, ¿cómo se ve esa gracia? ¿Cómo se ve esa gracia? Porque la idea de gracia parece algo como etéreo, como, bueno, yo recibo gracia y eso qué. ¿Cómo se ve esa gracia? Bueno, en el Evangelio, Dios entregando a su Hijo Jesucristo a la muerte por nuestros pecados para que seamos perdonados. Dios resucitando a Cristo para que la muerte no sea nuestro final. ¿Cómo se ve esa gracia? En el acceso libre y sin vergüenza al trono de Dios para buscar su auxilio, su socorro, para acceder con plena libertad a aquel que nos puede ayudar en nuestra lucha contra el pecado. En oración. ¿Cómo se ve esa gracia? En oración. Siendo escuchados por aquel que inclina su oído misericordioso para que nos ayude. ¿Cómo se ve esa gracia? Mostrándonos con su palabra, vez tras vez, miles de historias para ver a aquellos que van delante de nosotros a la gloria, para que todos perseveremos. ¿Cómo se ve esa gracia? Mostrándonos las promesas que muchos creyeron y murieron sin recibirlas. ¿Por qué? Porque nos están esperando
A nosotros, como dice el autor de Hebreos, para que todos juntos recibamos la promesa. ¿Cómo se ve esa gracia? Mostrándonos a Jesús clavado en la cruz, pero resucitado con poder, alimentando nuestra esperanza de que algún día experimentaremos lo mismo. ¿Cómo se ve esa gracia? Teniendo a nuestro alrededor a todos quienes están escritos en el libro de la vida para que velen por nuestra alma. A Dios, incluyéndonos en su familia, para que supervisen nuestra carrera hacia el reposo. ¿Cómo se ve esa gracia? Dios introduciéndonos en su pueblo para que unos a otros seamos animados hasta perseverar y lleguemos todos al final. ¿Cómo se ve esa gracia? A Dios tomándonos de entre los muertos y dándonos vida. Todos, dice la Biblia, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida, transformándonos para no echar raíces en este mundo lleno de perversión y de injusticia. ¿Cómo se ve esa gracia? Cambiando nuestra manera de pensar para que actuemos con lógica en medio de un sistema que niega lo obvio. ¿Cómo se ve esa gracia? A Dios adoptándonos como sus hijos para que le imitemos, para que le representemos. Pues hay todo un mundo que se está preguntando, allá afuera, todo un mundo que se está preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? A Dios, ahí se ve la gracia, al Creador, haciéndonos sus embajadores para que le imploremos a este mundo, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, reconcíliense con Dios. ¿Cómo se ve esa gracia? A Dios transformando corazones de piedra en corazones de carne, para que amen más a Dios que a su propia gloria. A Dios llamando a los pecadores al arrepentimiento e impulsando sus conciencias a una fe genuina y profunda por Cristo, quien es el único Señor y Salvador. ¿Cómo se ve esa gracia? A Dios no teniendo en cuenta nuestros pecados, pues su Hijo ya pagó por todos ellos. ¿Cómo se ve esa gracia? A Dios congregándonos cada domingo para mostrar al mundo que Él ha salvado a todo tipo de personas, desde el pequeño hasta el mayor, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, desde el analfabeta hasta el intelectual, desde el gerente hasta el obrero, desde la persona, ciudad como la de campo, desde mí hasta ti, que merecíamos todo el peso de su ira, toda la intensidad de su condenación. Merecíamos la realidad de su rechazo por ser enemigos suyos. ¿Cómo se ve esa gracia? Dios diciéndonos, luego después de no sé cuántos sermones llevamos de Hebreos, ¿ustedes llevan la cuenta? Ni yo llevo la cuenta. ¿Cómo se ve esa gracia? A Dios diciéndonos, después de toda esa cantidad de sermones, perseveren. El gozo eterno les espera. Sigan adelante, el reposo está por llegar. No sean mediocres, pues la satisfacción plena está al final. Si entregué a mi Hijo, dice Dios, al sufrimiento para el perdón de sus pecados, y ahora está sentado conmigo, todos mis hijos experimentarán lo mismo. Si les importa mi santidad, me verán cara a cara. Si viven para mí, son de mí. Reciban, recuerden y atesoren mi gracia, la cual los capacitará para imitarme donde quiera que estén. Espero que hayan recogido algo
de cómo se ve la gracia, de cómo se ve esa gracia. Hermanos, y voy cerrando mi mensaje con lo siguiente. No rechacen la gracia para que vivan para Dios y no para su juicio. Y amigos, no persistan en rechazar la gracia de Dios. De lo contrario, la aflicción y la angustia eternas será lo único que te espera. Hermanos, no rechacen la gracia para que vivan mostrando que Dios es un Dios de paz. Para que desechen de ustedes toda actitud orgullosa que los lleve a propiciar cualquier tipo de conflicto con sus hermanos. Para que tengan la actitud humilde de nuestro Señor, de ver a los demás como superiores a ustedes mismos. Para que con gran amor sirvan a otros como sirviendo a Dios y no a los hombres. Como adorando al Dios Santo y no a cualquier supuesto Dios. Hermanos, no rechacen la gracia para que entre nosotros nos supervisemos y podamos ver, como les decía, si hay entre nosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Para que podamos ver entre nosotros contiendas, enemistades, iras. Para que podamos ver que entre nosotros no haya nada de eso, no hayan actitudes contenciosas. Para que podamos revisar que entre nosotros reine la integridad en todas las áreas de nuestra vida. Aquí todos son cristianos, pero en casa lo son, en sus trabajos lo son, en el transporte lo son. Hermanos, no rechacen la gracia de Dios para que entre nosotros velemos, nos revisemos, podamos velar por las almas los unos a los otros y no haya inmoralidad ni incredulidad. Para que podamos llamarnos unos a otros al arrepentimiento, confesando nuestros pecados. Para que podamos ver que los creyentes nos identificamos con Jesús y con su propósito. No como Esaú y su objetivo vano y vergonzoso. Para que no lleguemos a la instancia en que sea demasiado tarde para el arrepentimiento. Y tú que no has creído en Cristo, escuchado este mensaje, no rechaces la gracia de Dios. Él te está advirtiendo hoy. ¿Cómo sabes si sales de esa puerta y vas a vivir? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuál va a ser tu eternidad cuando mueras? ¿No te importa lo que Dios haga contigo? ¿No te importa? Aquí estamos muy cómodos y las sillas lo son. Como muchas ofertas exclusivas que no se pueden pasar por alto, no dejes pasar la mayor de todas. La estás escuchando hoy para que vengas en arrepentimiento ante Dios. Para que dejes atrás tu vida pecaminosa, que es camino de muerte. Para que creas en Jesucristo, el único que te puede dar libertad, verdadero perdón, real salvación ante la inminente ira del Dios Todopoderoso. Ira que hoy en parte experimentamos todos. Por eso enfermamos, por eso nos deprimimos, por eso sufrimos. Pero va a haber un día en que esa ira vendrá con todo su peso y te va a aplastar y te va a humillar si rechazas la gracia. Te condenará y te dolerá por la eternidad. No rechaces la gracia para que vivas para Dios y no para su juicio.